Países que intercambian cada vez más. En ella escuchamos al Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que han dado su opinión sobre el indulto, sobre el pedido de indulto que ha pedido la familia del expresidente Fujimori. Él ha señalado que estar en contra, considera que no se le debe dar el indulto humanitario porque goza de buen estado de salud y espera que el gobierno de Ollanta no se ensucie, dice, las manos, o no ensucie su gestión sacando a la calle al exmandatario. Nos acompaña la congresista Marta Chávez, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Sus impresiones sobre lo que lo que hoy ha dicho Mario Vargas Llosa. Bueno, lamentable. Yo acabo de venir de España justamente porque he tenido problemas de regreso de Ginebra y me encontré con un tremendo aviso en que el señor Vargas Llosa afirma como un español más su adhesión a la Constitución del 78 y como españoles y los intereses de España respecto a este intento de separar Cataluña de España, ¿no? Entonces no sé si está hablando el español de rancio abolengo, que paga sus impuestos allá, y habría que preguntar si paga algún impuesto, siquiera un sol de impuestos acá en el Perú. Pero ahora resultó de que el señor Vargas Llosa se convirtió en médico. O sea, él puede certificar a dónde va su odio, y él quiere hablar del tema Chile-Perú, pero creo que el odio del señor Vargas Llosa por el ingeniero Fujimori es tan enfermizo y tan máximo y mayor que lo que pudiera existir entre un peruano y un chileno. Ahora, sea, él dice, bueno, el indulto... Médico, cúrate a sí mismo, le diría el señor lleno de odios y rencores y ahora, de bajezas, ¿no? Él dice, el indulto es para los delincuentes que están en estado agónico, para que por una razón de compasión y piedad mueran en sus casas fuera de las prisiones, y ese no es el caso del expresidente. Esa será la ley española, pues, porque el de español Vargas Llosa parece que está muy comprometido con la Constitución española y las leyes españolas. Pero en el Perú hay que informarle a este señor que es tan experto en odiar, que en el Perú la legislación es distinta. Ese Perú del cual él ya se olvidó al punto que estoy segura que ni un solo dólar de los miles o millones que ha recibido en toda su labor y con un premio Nobel incluido, que no los ha gastado aquí en el Perú. La ley peruana es distinta a la ley española. Entonces este señor haría bien en guardar silencio respecto a cosas que todavía no tiene rencor absolutamente, que pretenda dársela primero. No es un ignorante como para que presuma no saber de la ley peruana. En el Perú, señor Vargas Llosa, no es cierto que se necesite estar en estado agónico. Quizás eso en España, su país de adopción, y su país al que ahora jura lealtad a su constitución y a sus leyes. En el Perú, la legislación es distinta y existen varios tipos de indulto. Uno de ellos es el indulto para personas que están en situación grave y para quienes la prisión significa un deterioro progresivo de su salud. Y es por eso que la Comisión de Indultos acaba de darle trámite a la solicitud, ¿no? Entonces, tiene una pequeñez, es un señor de un ego tan colosal que no perdona que un hijo de inmigrantes japoneses nacido en el Perú pudiera haberle ganado quien se ha considerado pues marqués toda su vida, ¿no? Y que entonces haría bien en tener un poquito más de humildad ese señor, que muy pronto también él va a tener que quizás dar cuentas o presentarse ante el juez supremo al que todos tenemos que llegar, algunos más temprano que otros, y que se deje de tanta maldad, tanta malicia, y que respete a los médicos, ¿no? Él no es médico. Ahora, en su primera opinión sobre el tema, luego de que se formalizara el pedido, el presidente Ollanta también ha declarado a un medio español sobre este caso, y el presidente Ollanta aseveró que la presión política está enturbiando el pedido de indulto humanitario para Alberto Fujimori. Por ello criticó a las opiniones vertidas por personas que no están involucradas en el caso. Premonitorio del presidente, creo que eso le calza perfectamente al señor Vargas Llosa, ¿no? Eso, sí. Y creo que el señor Humala lo dirigió a su ministra, porque es su ministra la que ha estado enturbiando este proceso, la ministra de Justicia, desconociendo normas del propio sector, yendo a unas visitas absolutamente impropias, raras, sin ninguna garantía, ¿no? O sea, ¿cómo se puede invadir un lugar, ¿no?, sin que esté la persona interesada? Se pueden haber modificado escenarios, agregado, quitado cosas, pero sobre todo, y algo que me preocupa respecto de la libertad de expresión en el Perú, cómo beneficiar a 3 medios que justo el mismo día presentan las fotitos, ¿no? Y hasta ahora han pasado ya más de un mes, varias semanas, y la ministra ni sabe quién le ha filtrado. O sea, ella va con fotógrafos, con periodistas. Pero no forma parte de su función el ir a supervisar. ¿Cuántas prisiones ha ido? Por favor, ¿a cuántas prisiones ha ido? ¿A cuántas prisiones ha ido? Y además ir a tomar fotos, además
cuando van a inspeccionar una cárcel, ¿acaso desalojan a todos los internos? Si se quiere conocer cómo es la situación de una cárcel, lo primero es ir espontáneamente y ver con la cárcel cómo funciona con el interno adentro. Pero hacer una inspección cuando el interno no está, ¿no? Y encima fotografiar y filmar, y que eso resulte siendo dado a tres medios de prensa que están en una campaña en contra del indulto, ahora, cuando eso no es bueno, ¿no? El presidente Humala critica a quienes opinan y que justamente gente que no tiene nada que ver en este proceso, sí. A quienes, o sea, ¿usted también está de acuerdo que nadie más debería opinar? Eso es lo que hemos dicho y lo que ha dicho la familia del presidente Fujimori. Pero acá mismo Estado. Acá mismo, bueno, Kenji Fujimori ya le pidió al señor Raffo, y creo que lo ha logrado, que se mantenga al margen. Yo misma he dicho acá varias veces, una vez que la familia decide presentar el indulto, esto sigue su camino, y es la familia la única que tiene el derecho de darle el estilo, la velocidad, el impulso, y del otro lado, el único que tiene que tomar partido y decisión aquí es el señor Ollanta Humala. Diga sí o diga no, es una decisión respetable, porque él es el único que tiene esa atribución. Inclusive, como él bien ha señalado, el informe de la Comisión de Justicia, del Ministerio de Justicia, la Comisión de Indultos, no es vinculante. Él puede decir sí o no, a contrario de lo que diga. Ollanta Humala remarcó que el informe que le presente la Comisión de Gracias Presidenciales sobre el asunto no será vinculante y que en su decisión pondrá por delante el interés nacional. Exacto, sea para sí o sea para decir no, esa decisión nos podrá gustar, nos podrá afectar en el corazón o no, pero él es el único que tiene que tomar esa decisión. Y estos comentarios de estas personas que son traídas, como el señor Vargas Llosa, aquí a hacer sus numeritos, creo que parece como que Dios, yo creo en Dios. Dios como que un poco que lo iluminó al señor Humala, y antes de saber que este señor venía a decir tantos infundios aquí, como por ejemplo eso de los 100.000 millones de dólares, por favor, ¿de qué se trata este señor? Es un novelista, ya pues que aprenda a diferenciar, ya perdió total el sentido de la realidad. Él cree que toda la vida es novela. Está bien que para sus novelas se puede hacer los cuentos que quiera, pero no se puede llevar de encuentro a la verdad ni la historia. Y a este señor habría que recordarle su papel para los hoy sus aliados, el papel nefasto que tuvo en la investigación del caso Churajay, donde hubieron muertos periodistas y el señor concluyó unas cosas que mucha gente criticó. Sería bueno que ahora pues le digan al señor, lo confronten con la verdad y le reclamen todo lo que es cierto, hay mucha presión política, tanto a favor como en contra. Es que el tema es político, decididamente, porque el presidente Fujimori ha sido presidente del Perú. En segundo lugar, el presidente Fujimori no cabe ninguna duda que ha sido culpado por razones políticas, porque todos los argumentos de su sentencia es, como era presidente en ese momento, entonces él tuvo que haber sabido los delitos. Es como si al presidente Lula, por los casos de los ministros y exministros y funcionarios corruptos, los tuvieran que culpar a él, o al presidente Obama, por los casos que han habido, inclusive masacres que han habido recién en Afganistán, también lo culparan por la autoría inmediata. Eso no tiene ningún sentido. Y sobre los miles de millones que este señor novelista inventa, un mínimo de responsabilidad exige que lo pruebe. Pero algo se devolvió Mire, lo que otros puedan haber hecho, los que han recibido condenas, los que pudieran haber robado, está ya las sentencias y ellos, inclusive varios de ellos han aceptado su responsabilidad, pero de eso, hacerlo culpable al presidente Fujimori por el hecho de que algunos funcionarios, cuando el señor Vargas Llosa ha sido funcionario o ha sido representante de anteriores gobiernos que cometieron, ¿quién lo nombró en primer lugar para el tema de la investigación de Churajay? Fue un gobierno de turno. Si ese gobierno de turno algunos funcionarios cometieron delitos, va a ser responsable el señor Vargas Llosa y todos ellos. Ahora, por favor, que más altura, más paciencia, más este tema bonomía. Polariza al país, y ayer Ipsos Apoyo dio a conocer una encuesta y el 59% de los peruanos está a favor del indulto, aunque ha bajado unos puntos, dice esta. Bueno, está bien, Raquel, porque claro, ha habido toda una campaña con 3 medios periodísticos, dale todos los días, como que supuestamente el presidente Fujimori está en una cárcel dorada. Ahora personajes como este señor Vargas Llosa, que vienen a dársela de médico a decir que está bien, de repente en Europa algunas personas de buena voluntad pues se creerán que el señor Vargas Llosa es médico y dirán, sí, si él dice que está sano pues, ¿no? Entonces, pero pese a eso,
la mayoría de los peruanos está a favor, por una cuestión de justicia, de mínimo sentido común, de razón natural, ¿no? Bien. Entonces, es lamentable que haya personas que pudieran guardar silencio o tener una actitud, reitero, todos más tarde o más temprano nos vamos a presentar ante guardar un juez silencio, supremo. que ya no hable Ponderación. pero Ahora por la parte cancha de ustedes tampoco ya van a opinar, solo la familia. No, solo la familia. Es que la vez pasada Kenji mismo le dijo al señor Raffo, por favor, manténgase ¿Y qué le pide a la aparte. oposición? La oposición está tranquila, lo único, la que ha movido el cotarro es la señora ministra de Justicia, con estas fotitos y con estos periódicos afines a los que yo llamo periódicos Ahora, chichas. Porque Kenji Fujimori se equivocó al dar esa conferencia de prensa y dar dar un plano de qué lugar donde Raquel, él se desplaza. No. La conferencia de Kenji Fujimori ocurre los primeros días de noviembre. El 29 de octubre, La República comienza la novela. Ahora me imagino que de repente hasta el señor Vargas Llosa le sopló algo de esta inventiva, ¿no? Hablando de una cárcel dorada, porque seguro ya tenían las fotos que le había filtrado el Ministerio de Justicia. Kenji lo único que hace es responder a este infundio novelesco de La República, pero Kenji no es el que comienza esta intervención, sino Kenji, como con todo derecho, sale a contradecir una campaña muy bien montada desde el Ministerio de Justicia, con la complicidad de estos tres medios, La Primera, Diario 16 y La República, que están en una campaña tratando de ocultar cosas, porque decididamente al señor del Diario de La República, que se reunió muchas veces con el señor Montesinos, nunca le ha pasado nada. A otras personas, por haberse reunido una vez, ya han estado procesadas y hasta condenadas. ¿Qué va a pasar? Todo está en manos del presidente Ollanta-Humala. Así es. Él ha dicho que por favor ya no presionen, Exacto. ya no hablen los que no tienen nada que ver en el Estoy de tema. acuerdo. Pero ¿qué pasa si decide negarle el indulto? Se respetará. Kenji dijo que sería declararle la muerte a su padre. Bueno, es verdad, porque el presidente está en una situación de salud grave, pese a lo que dice el pseudo médico Vargas Llosa, está en una situación de salud precaria, y entonces está algo ilusionado. El doctor Nakazaki varias veces ha dicho por qué demoraba él en recomendar el pedir el indulto, porque no quería que el presidente, en la situación precaria de salud que tiene, se enfrentara a una situación como esta. Pero bueno, ante la gravedad de la situación, la familia tomó la decisión de ir por el indulto, pero decididamente Keiko ha dicho que, y la apoyamos en esto, que cualquiera sea la respuesta del señor Humala, el fujimorismo será siempre una oposición responsable. Los votos del pueblo cuentan. Somos la segunda fuerza de importancia en el Congreso y vamos a mantenernos con la responsabilidad que eso exige, cualquiera sea la decisión del señor Humala. Muchísimas gracias, congresista Marta Chávez, por haber estado una vez más en la Central de Informaciones de RPP. Es hora de escuchar los titulares, ya regresamos.